A veces una derrota no cierra una historia, la abre. Cuando el paso de las Termópilas quedó atrás, cuando el polvo se asentó sobre la garganta estrecha que había detenido al imperio por unos días, muchos pensaron que Grecia acababa de presenciar el final inevitable. Persia había encontrado el camino. El rey Jerjes había pagado el precio que consideraba necesario, y el mundo, desde Tracia hasta el Egeo, parecía inclinarse una vez más hacia el poder que todo lo abarca. Pero para las polis griegas, aquello no fue solamente un episodio militar. Fue una advertencia, un espejo y, sobre todo, una deuda. La deuda no era únicamente con los espartanos de Leónidas, ni con los aliados que se quedaron a cubrir la retirada. Era una deuda con una idea. La idea de que el miedo no puede ser la ley definitiva. Porque si un paso podía ser sostenido por un puñado de hombres contra una fuerza que se sentía interminable, entonces existía una posibilidad que parecía absurda y sin embargo irresistible. La posibilidad de que Grecia resistiera de verdad, no por milagro, sino por decisión. Con el tiempo, la cultura popular convirtió a los 300 en una cifra y en un símbolo. La historia, sin embargo, fue más compleja. En Termópilas combatieron también miles de otros griegos, y la resistencia se construyó con alianzas frágiles, discusiones políticas y cálculos desesperados. Pero el símbolo sobrevivió precisamente porque era simple. Un grupo pequeño, una elección clara, un sacrificio que no pedía permiso. Y ese símbolo viajó como una chispa por ciudades que, hasta entonces, habían sido rivales más que hermanas. En ese punto nace el tema real de nuestro video, la venganza, no como un arrebato ciego, sino como una respuesta organizada a la humillación y al peligro. Venganza para Atenas significó negarse a que su mundo fuera reducido a cenizas sin respuesta. Venganza para Esparta significó sostener el honor y demostrar que la disciplina no era una pose. Venganza, para el resto de Grecia, significó entender que el imperio no venía a negociar, venía a convertirlos en un ejemplo. Y es aquí donde aparece la frase que define la campaña entera. Lo que se pierde en un paso puede recuperarse en el mar. Lo que no se recupera nunca es la voluntad de intentarlo. Para entender la furia y la escala de la invasión, hay que volver un paso atrás, a la lógica imperial. La guerra no empezó en Termópilas. Termópilas fue una respuesta a algo que Persia ya consideraba una ofensa. En las décadas anteriores, varias ciudades griegas de la costa de Asia Menor, las Jonias, habían caído bajo influencia persa. Hubo revueltas, represalias, castigos. En el mundo persa el orden se mantenía con un principio claro. Las provincias obedecen, las fronteras se respetan. El rey impone estabilidad. Cuando ese orden se rompe, el imperio responde para que nadie más intente lo mismo. Luego llegó Maratón. 10 años antes de Termópilas, los griegos, liderados sobre todo por Atenas, habían derrotado a una expedición persa. Aquella victoria no destruyó a Persia, pero sí dañó algo más sensible que un ejército. Dañó la reputación de inevitabilidad. Y los imperios, como los hombres, no perdonan fácil la humillación cuando sienten que puede convertirse en un precedente. Así que Jerjes heredó no solo un trono, sino una tarea: demostrar que la derrota anterior había sido un accidente. La segunda invasión no era un simple castigo. Era un mensaje a todos los pueblos del Egeo. La autoridad imperial no se discute dos veces. El imperio persa no era solo un ejército enorme, era una estructura, un sistema capaz de movilizar recursos de múltiples pueblos, de sostener rutas de comunicación, de imponer tributos, de reclutar soldados y marineros de regiones lejanas. La propia invasión de 480 a.C. fue un proyecto de Estado. Planificación, ingeniería, logística, propaganda. Jerjes ordenó obras gigantescas como el puente de pontones sobre el Helesponto y un canal en el monte Athos para facilitar el movimiento naval, señales de una ambición que quería parecer inevitable. Grecia era lo contrario, un mosaico de ciudades-estado. Compartían lengua, dioses y memoria,
pero competían por comercio, prestigio y poder. Esparta era el modelo de disciplina terrestre, una sociedad organizada alrededor del deber militar, con una reputación que pesaba sobre las demás polis como una sentencia. Atenas, en cambio, era debate, mar, innovación, una ciudad donde la política podía ser ruidosa y cambiante, pero donde también nacían decisiones rápidas y audaces. Ese contraste es esencial. Persia podía absorber derrotas parciales y seguir. Grecia no podía permitirse el lujo de perder demasiado, porque una derrota grande significaba la pérdida de autonomía, leyes y futuro. Por eso, incluso antes de hablar de números, el choque ya era desigual. Ahora bien, el número es parte del mito. Se habla de 300.000 persas, y a veces de cifras mucho mayores. Las fuentes antiguas dieron números enormes. Heródoto habla de cantidades gigantescas, y la tradición amplificó la impresión de una marea humana. Los historiadores modernos, en cambio, suelen considerar esos números exagerados y ofrecen rangos mucho menores, aunque todavía amplios y discutidos. En muchos estudios modernos, el tamaño total de fuerzas persas se mueve en órdenes de cientos de miles o menos, mientras que otros cálculos siguen siendo más conservadores. No hay un consenso único, pero sí una coincidencia general. Las cifras antiguas probablemente inflan la realidad. Así que, cuando decimos Atenas y Esparta contra cientos de miles, lo más importante no es la cifra exacta, sino la realidad estratégica. Persia era mayor, y Grecia solo podía ganar si convertía sus limitaciones en una ventaja. Termópilas no fue un episodio aislado. Mientras el paso terrestre se defendía, en el mar se libraba otra lucha. Artemisio. La idea griega era clara: bloquear el avance por tierra y al mismo tiempo impedir que la flota persa rodeara y desembarcara donde quisiera. Si el mar quedaba libre, cualquier defensa terrestre se convertía en una trampa. Esa coordinación revela algo importante. Incluso antes de la gran unidad, ya existía un instinto común: el instinto de usar la geografía como arma. Grecia no podía igualar a Persia en volumen, pero podía forzarla a combatir donde el volumen importaba menos. Sin embargo, cuando el paso cayó, el tablero cambió. La ruta hacia el corazón de Grecia se abrió, y con ella llegó una presión que no era solo militar, era psicológica. El imperio había atravesado lo que muchos creían imposible. Atenas miró hacia el norte y comprendió que su ciudad, con sus templos y plazas, podía convertirse en un símbolo de derrota, si no actuaba primero. En este momento la guerra deja de parecer una secuencia de batallas y se convierte en una pregunta sobre el sentido de la supervivencia. ¿Qué es una ciudad? ¿Su piedra o su gente? ¿Qué es Grecia? ¿Una suma de orgullos o un destino compartido? Las respuestas no fueron inmediatas. Hubo miedo, hubo enojo, hubo culpas cruzadas, pero también hubo una transformación silenciosa, la idea de que la guerra debía cambiar de escenario. La unidad griega nació con grietas, porque la unidad nunca fue natural. Esparta quería concentrarse en defender el Peloponeso, reforzando el istmo de Corinto y apostando a una guerra en tierra donde la disciplina hoplita pudiera decidir. Atenas insistía: si el mar se pierde, el istmo será solo una espera más larga antes del final. Y esa discusión no era técnica, era existencial. En el centro de esta tensión aparece una figura decisiva: Temístocles. Atenas había tomado, años antes, una decisión clave: invertir en una flota de trirremes, barcos rápidos y maniobrables. Fue una apuesta estratégica que cambió el destino de la polis y, por extensión, el de la guerra. Pero construir barcos no garantiza unidad. Muchas ciudades desconfiaban de Atenas, temiendo que una flota poderosa fuera también una herramienta de dominio. Por eso, la coalición necesitaba un equilibrio simbólico, un mando que no pareciera ateniense por completo. Y aquí aparece un detalle político que suele pasar desapercibido. En la flota aliada, el mando formal recayó en un espartano, Euríbiades,
precisamente para sostener la confianza de los aliados y mantener a Esparta dentro del plan. Esa clase de concesión no suena heroica, pero sin ella no hay batalla posible. El enemigo, por su parte, contaba con la división. Persia tenía experiencia en diplomacia coercitiva, premiar a quienes colaboran, castigar a quienes resisten, sembrar dudas. En una Grecia fragmentada, la invasión podía ganar sin necesidad de destruir cada ciudad. Bastaba con romper la alianza y volver cada polis un caso aislado. La venganza por los 300, entonces, empieza a tomar forma concreta. No es solo combatir a Persia, es combatir el impulso de cada ciudad a salvarse sola. Pocas decisiones en la historia son tan difíciles de aceptar como la retirada estratégica. Para el ciudadano común, retirarse se siente como perder. Para un político, es un riesgo mortal si no hay resultados rápidos. Y, sin embargo, Atenas hizo algo que todavía sorprende. Aceptó evacuar. Eso no fue una escena limpia ni romántica. Fue una salida llena de urgencia, de familias que cargaron lo esencial, de un pueblo que tuvo que creer en barcos como si fueran murallas. Atenas aceptó una verdad amarga. Podía salvar a su gente si renunciaba temporalmente a sus piedras. El avance persa por Ática y el impacto sobre Atenas se convirtió en una herida colectiva y también en un motor, porque cuando una ciudad arde, el resto entiende que el imperio no viene a discutir términos suaves. La coalición griega ya no discutía solo por orgullo, discutía porque sabía lo que iba a pasar si fallaba. La palabra venganza se volvió una forma de orden. No era devolver el golpe por emoción, sino construir una respuesta que cambiara el rumbo de la campaña. El objetivo ya no era sobrevivir un día más. El objetivo era forzar un punto de inflexión. Antes incluso de que las velas se alinearan, Atenas ya había librado otra batalla, la de la interpretación. Los griegos consultaban oráculos y buscaban señales. En Atenas circuló una famosa respuesta que hablaba de una muralla de madera. Para unos, esa muralla era una empalizada. Para Temístocles y quienes pensaban como él, era algo mucho más práctico. Los barcos. No era solo religión, era política. Porque si la salvación estaba en el mar, entonces Atenas y su flota se convertían en el corazón del plan común. Y hay un detalle que cambia el tono de la alianza. Una flota no se sostiene solo con nobles y guerreros. Se sostiene con remeros, con artesanos, con ciudadanos comunes entrenados para mover una máquina de guerra a ritmo perfecto. En otras palabras, el poder naval ateniense no era solo una herramienta militar, era también una fuerza social. Cuanto más dependía Grecia del mar, más dependía de la gente que podía remar. Y eso, sin que nadie lo proclamara en voz alta, iba a tener consecuencias después de la guerra. Y ese punto de inflexión tenía un nombre: Salamina. Persia tenía más barcos, pero no todos los barcos valen lo mismo en el mismo lugar. El combate naval no es solo potencia, es espacio, viento, coordinación, comunicación. En un mar abierto, una flota mayor puede rodear, cortar, desgastar. En un estrecho, una flota mayor puede estorbarse a sí misma. La apuesta griega consistía en eso: elegir un terreno marítimo donde la superioridad persa se redujera, donde la maniobra se volviera difícil y donde la experiencia de tripulaciones acostumbradas a esos canales pudiera compensar. El estrecho de Salamina era, en ese sentido, una trampa geográfica, pero el plan tenía un problema. El enemigo debía aceptarlo. Si Persia decidía esperar o simplemente moverse a otro punto, el plan se desarmaba. Así que la estrategia griega no fue solo táctica, fue psicológica. Forzar la batalla en el lugar elegido implicaba apurar decisiones, alimentar la confianza del adversario y al mismo tiempo sostener a una coalición que estaba a punto de fracturarse. Aquí la guerra se vuelve también una batalla de mensajes. En una alianza, el rumor puede hundir más rápido que un trireme. Había ciudades que querían abandonar la posición y refugiarse detrás del istmo. Atenas, que lo había apostado todo al mar, no podía permitirse ese retroceso.
Temístocles necesitaba lo mismo que necesitaba en el mar: espacio reducido, opciones limitadas, un único camino hacia adelante. Porque si la coalición se dispersaba, la guerra terminaba sin necesidad de una gran batalla. La venganza era esto: convertir el miedo en un plan y el plan en una obligación compartida. Salamina fue la gran prueba de la estrategia griega. Las fuentes antiguas describen el choque como enorme y confuso. Lo que sabemos con más seguridad es su efecto: una victoria griega que obligó a Persia a recalcular y marcó un giro en la invasión. En términos de fuerzas, incluso las cifras varían según la tradición. La Enciclopedia Británica, por ejemplo, sintetiza una imagen clásica: una flota griega más pequeña, alrededor de 370 trirremes, enfrentando a una fuerza persa superior en los estrechos. Lo decisivo fue el escenario. En un espacio limitado, la coordinación y la experiencia local podían convertir la inferioridad numérica en una oportunidad. La victoria no solo hundió barcos, hundió una sensación: la sensación de que el imperio avanzaba como una marea inevitable. Y cuando un poder se alimenta de esa inevitabilidad, una derrota visible vale por muchas batallas menores. Después de Salamina, el tiempo, que antes era el recurso griego, empezó a volverse un problema persa. Sostener una fuerza tan grande lejos del centro del imperio no era gratis, y cada día añadía tensión logística y política. En este punto, la invasión cambia de forma. Jerjes se retiró con una parte importante de sus fuerzas, mientras dejó a Mardonio con tropas para continuar la campaña. La guerra no terminó. Se transformó en una lucha por la decisión final. Para Grecia, el cambio fue crucial. Ya no se trataba solo de evitar el final. Ahora existía una posibilidad real de ganar, y esa posibilidad tenía un costo nuevo: sostener la unidad cuando la desesperación ya no era el único pegamento. Tras Salamina, la guerra entró en una fase menos espectacular y más peligrosa. La fase donde un enemigo inteligente intenta ganar sin arriesgarlo todo en un nuevo choque inmediato. Mardonio no era un simple comandante. Era un estratega que entendía la política griega, y la política griega era, por naturaleza, un campo minado. La manera más eficiente de derrotar a Grecia no era solo vencerla en batalla, sino separar a Atenas de Esparta, convencer a unas polis de que la resistencia ya no tenía sentido, ofrecer términos atractivos, prometer autonomía a cambio de obediencia. En otras palabras, convertir la coalición en un recuerdo. Atenas, todavía golpeada, era la pieza clave. Si Atenas se rendía o pactaba, la flota se debilitaba, el símbolo se quebraba y el Peloponeso quedaba aislado. Esparta, por su parte, tenía motivos para desconfiar. Una Atenas naval fuerte podía volverse dominante después de la guerra, y al mismo tiempo, Atenas tenía motivos para desconfiar de Esparta. Temía que Esparta quisiera salvar el Peloponeso y dejar el resto a su suerte. En esta etapa, la venganza se define por una disciplina distinta: la disciplina de no ceder ante la oferta fácil, la disciplina de pensar en el largo plazo cuando el corto plazo promete alivio. El año 479 a.C. fue una prueba distinta, menos espectacular en la memoria popular, pero decisiva en la historia. En tierra, la coalición griega se reorganizó para enfrentar a las fuerzas persas que permanecían bajo Mardonio. Y aquí volvió a emerger el papel de Esparta como núcleo de la guerra terrestre. La batalla de Platea es recordada como la gran victoria terrestre que cerró la invasión persa. Fue el último gran combate en tierra de esa campaña, y enfrentó a una alianza de polis, incluyendo Esparta y Atenas, contra el ejército persa dirigido por Mardonio. Platea no fue solo un choque de valor, fue sobre todo un choque de resistencia y coordinación. En batallas de coalición, lo difícil no es solo combatir, sino mantener el plan cuando el caos intenta separarte. Lo difícil es sostener la línea cuando el terreno y el rumor presionan. Lo difícil es aceptar que tu victoria depende de que el aliado, a tu lado, no se quiebre. Y cuando la campaña persa se quebró en Platea, el mensaje se completó. Persia podía ser detenida en el mar y también podía ser derrotada en tierra,
Lo que antes era símbolo, ahora era resultado. La venganza por los 300 ya no era una promesa, era una factura cobrada. La conclusión de la campaña no se sintió como un cierre inmediato. En muchos relatos históricos, Platea aparece junto a otro eco decisivo, Mícala, una victoria que debilitó la presencia persa en el ámbito egeo y reforzó la idea de que el conflicto podía empujarse hacia Asia Menor. El significado psicológico de esto es enorme. Grecia deja de verse como presa y empieza a verse como actor. Esta transición explica por qué la guerra con Persia no termina en un solo fin. Cambia la dirección del miedo. En 480 a.C., el miedo viajaba del norte al sur. Después de 479 a.C., el miedo empieza a viajar al revés. El imperio comprende que las polis griegas pueden golpear en su periferia, desestabilizar sus dominios costeros, encender nuevas resistencias. Cuando se cuenta esta historia con una sola frase, Esparta y Atenas contra 300. 0 persas. Se pierde lo más interesante, que el verdadero enemigo no fue solo Persia, sino la idea de que la división era inevitable. Grecia ganó cuando aceptó por un momento ser más que la suma de sus orgullos. La venganza por los 300 no fue un grito, fue una cadena de decisiones duras. Fue evacuar una ciudad para salvar una flota. Fue pelear donde el enemigo no quería pelear. Fue sostener alianzas frágiles cuando la tentación de salvarse solo era enorme. Fue convertir un símbolo en estrategia. Y, sin embargo, la historia no regala finales perfectos. La victoria contra Persia no congeló a Grecia en unidad. La dejó con una pregunta abierta. Si juntos podían derrotar al imperio más grande de su tiempo, ¿quién dirigiría el después? La tensión entre el liderazgo marítimo ateniense y el prestigio terrestre espartano no desapareció. Se transformó. Las herramientas construidas para resistir al invasor se convirtieron en herramientas de influencia, y con la influencia llegó la competencia. Esa es la ironía final. La unión que salvó a Grecia también reorganizó el poder dentro de Grecia. Y cuando el enemigo externo deja de presionar, el enemigo interno, la rivalidad, vuelve a respirar. Con el invasor rechazado, Atenas impulsó una nueva red de alianzas marítimas que, con el tiempo, se conocería como la Liga de Delos, una forma de mantener la presión sobre Persia y proteger a las ciudades griegas del Egeo. Para muchos, aquello era seguridad. Para otros, empezaba a aparecer un imperio con otro nombre. Esparta, menos interesada en campañas prolongadas lejos del Peloponeso, observó cómo el liderazgo cambiaba de manos. Y así, el triunfo contra Persia dejó una herencia doble: libertad frente al extranjero y una competencia creciente por la hegemonía dentro de Grecia. Pero incluso esa rivalidad nace sobre un suelo distinto, un suelo que existe porque, durante un instante crítico, Atenas y Esparta supieron hacer lo único que podía vencer a la escala persa: elegir el lugar correcto, el momento correcto y la unidad suficiente. Los persas tenían tamaño, recursos y experiencia imperial. Los griegos tuvieron geografía, determinación y una coalición capaz de sostener, por el tiempo necesario, una idea peligrosa: que el imperio podía ser detenido. Y esa idea, más que cualquier cifra, fue la verdadera venganza.